Con Dios al amanecer, los pueblos más ricos buscan tu favor, la llevan ante el rey con séquito de vírgenes, las traen entre alegría y algazara, van entrando en el palacio real. Continuamos meditando, reflexionando el Evangelio según San Marcos, que nos trae la liturgia de la palabra para esta novena semana del tiempo ordinario. Escuchémoslo. Y les decía en sus enseñanzas: guardaos de los escribas, que gustan pasear con vestidos lujosos, y ser saludados en las plazas, y ocupar los primeros asientos en las sinagogas, y los primeros puestos en los banquetes, que devoran las casas de las viudas con el pretexto de largas oraciones. Estos recibirán un juicio más severo. Sentado frente al gazofilacio, miraba cómo la gente echaba en él las ofrendas, y que bastantes ricos echaban mucho. Pero al llegar una viuda pobre, echó 2 moneditas que hacen un cuarto. Llamó a sus discípulos y les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos estos, de lo que les sobra echaron, para las ofrendas de Dios, más ella, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Palabra de Dios. El Evangelio que acabamos de escuchar, hay 2 partes, o 2 momentos y 2 lecciones fundamentales. La primera parte, el Señor Jesús llama la atención a sus discípulos a que no caigan en esa tendencia en la que han caído los líderes religiosos de su tiempo, que buscaban honores, que buscaban los primeros lugares y que buscaban la atención de todo mundo, ser como los personajes centrales en todo lugar y en toda situación, tanto en las plazas públicas como en el lugar, la casa de oración. En todos los lugares buscaban siempre ser reconocidos, buscaban fama. Esa tendencia no era solamente ese tiempo, esa tendencia ha estado ahí en el ser humano generación tras generación, y claro, está también mucho más en nosotros los personas que hemos sido llamados por el Señor para estar al servicio de su pueblo, porque el Señor nos puede dotar de unas ciertas talentos, unas ciertas cualidades y destrezas que nos pueden hacer muy atrayentes, muy carismáticos, y podemos valernos de eso para hacer girar todo a nuestro alrededor. Uno ve, por ejemplo, en ciertos lugares, ciertos pastores, o inclusive también en nuestras parroquias, ciertos párrocos o líderes religiosos que se valen de esas cualidades especiales que el Señor les dio para traer gente hacia ellos, y entonces convierten el proceso de servicio como que si le estuvieran prestando el culto a Dios, pero en realidad el culto se lo están dando ese personaje. Y por ejemplo, empieza él a exigir también a que le den que el diezmo, a que den la ofrenda bien abundante, bien generosa, y en el fondo lo que se está buscando es para él, y no para de verdad darle honor y culto a Dios. Entonces, cuando uno no tiene bien claro que todos los dones que el Señor nos dio es para el bien de los demás, y que el Señor nos los dio gratuitamente, por tanto lo debemos compartir gratuitamente con nuestros hermanos, cuando no crecemos en ese espíritu, ahí es donde nos desviamos, y ahí es donde empezamos a hacer las cosas completamente al revés de lo que nos pide el Señor, y convertir la casa del Señor, como en estos días nos decía el Evangelio, en casa de negocios, en casa de ladrones, de estafadores, ¿sí? Y eso también se puede convertir nuestra vida como líderes religiosos si no somos cuidadosos que los dones, las cualidades y todo lo que el Señor nos ha dado es gratuito
Por tanto, debemos compartirlo gratuitamente con nuestros hermanos y hermanas, y que lo que debemos buscar siempre es dar honor y gloria a Dios, nunca a nosotros mismos. No a nosotros, Señor, no a nosotros. Solo a ti sea dada la gloria y el honor. Es el primer punto. Y el segundo nos está hablando de la generosidad de la viuda, la pobre viuda que no tenía sino 2 centavitos para vivir, y ella los entrega en alcancía del templo. Y en cambio los otros que daban de lo que les sobraba. Pero esta mujer había dado de todo lo que tenía para vivir. El Señor en el Nuevo Testamento, en la Biblia, en el Antiguo Testamento nos habla del diezmo, pero en el Nuevo Testamento el Señor nunca hizo como que den el diezmo o que deben dar el diezmo. No, el Señor lo que nos pide es que no solamente que demos diezmo, sino que nos demos todo. O sea, que seamos capaces de ponerlo todo al servicio del bien común, de que nada, no nos debemos quedar con nada, porque todo nos lo da el Señor de manera gratuita, ¿sí? Es esa capacidad de generosidad, de desprendimiento, de no aferrarnos a las cosas, sino saber que lo que tengo no es para tenerlo de manera egocéntrica, individualista, sino lo tengo para ponerlo al servicio de los demás. Pero claro, no se puede dar de manera subsidiada como quieren los gobiernos, inclusive como quiere el gobierno nuestro en este tiempo, sino porque los subsidios lo único que promueven es la dependencia, el paternalismo y la pereza, ¿sí? La ociosidad. Pero los recursos se deben administrar es para que alcancen para prestar un servicio digno a todas las personas, que ninguna persona se quede sin lo necesario. Ese es el verdadero sentido de generosidad, de no buscar recursos para mí individualmente, sino buscarlos para ponerlos al servicio de los demás, de tal manera que los recursos sean administrados, que generen empleo, que generen posibilidades, oportunidades para todos, que se le presten los servicios de educación, los servicios básicos como la educación, como la salud, como los servicios de la electricidad, de la energía, del agua, de todos los servicios y que tengan un lugar donde vivir decentemente cada persona, cada ser humano, que esos recursos sean administrados de tal manera que todo lo que es esencial en la vida de cada ser humano para que viva con dignidad lo logre, porque los recursos han sido bien administrados. Entonces se habla de una riqueza colectiva y no una riqueza individual, egocéntrica, corrupta, que lo único que hace es promover más la pobreza, más la desigualdad, más la inequidad. El Señor los bendiga, los guarde y los proteja hoy y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.